Buenas tardes, bienvenidos todos a esta tercera entrega o tercer masterclass referido a ingeniería de yacimientos. En esta oportunidad vamos a hablar del gerenciamiento de yacimientos. Mi nombre es Eliana Alvarado y soy ingeniero de petróleo, egresada de la Universidad Central de Venezuela y pertenezco al grupo de Alvarado Consultores Profesionales. Para nosotros es un gusto llevarles a ustedes estos temas que siempre están relacionados con nuestras áreas de trabajo para aquellos ingenieros o biocientistas que trabajan en empresas en las áreas de estudios integrados, planificación y conforman todos forman parte de una gerencia. En esta oportunidad, en esta tercera entrega, vamos a englobar un poco conceptos que si bien ustedes muy probablemente ya conocen, pero quería dejárselos, estas ideas agrupadas en estas láminas, en este masterclass, para que ustedes pues se sientan identificados y así muchas veces comprender cuál es el motivo de nuestras tareas, de nuestras metas, que deben cumplirse en función de un grupo. Y de ese grupo, pues, va a tener como resultado la entrega de un volumen de reservas que va a ser, desarrollado o explotado a través de una curva de producción, como lo habíamos visto en el segundo masterclass con las reservas. El contenido que vamos a desarrollar hoy se trata sobre hablar un poquito, definir un poquito el gerenciamiento de yacimientos basado en la definición de Salter, Abdul y Kapoor-Ganesh, la integración de diferentes disciplinas, la gerencia integrada de yacimientos, la filosofía del gerenciamiento de yacimientos durante la vida productiva de un campo, desde la explotación al abandono, cuáles serían esas etapas, y de esas etapas, pues más o menos las ideas principales a desarrollar o por las cuales pasa un proyecto o todos los proyectos que van a conformar esa curva finalmente de producción o perfil de producción. Y cómo toda esta filosofía ayuda a entender el proceso de reservas. Okay. El Reservoir Management, también conocido, podemos definirlo a través de estos tips, ¿no? No olvidemos que es un trabajo en equipo coordinado, así como lo hacen pues en un equipo de básquetbol. Ahí debe haber recomendado una interacción constante entre todas las funciones o disciplinas. Debe haber sinergia del equipo para producir pues con la suma de todas las partes un producto final que sea robusto. El equipo debe tener todo lo esencial que debe tener un equipo, ingenieros de yacimiento, ingenieros de producción, ingenieros de operaciones, planificación, por ejemplo. Si nosotros vamos o dentro de nuestros proyectos se encuentra la definición de un proyecto de inyección de agua, gerenciarlo como tal, es un proyecto, pero debe tener su propio gerenciamiento para su propio control y monitoreo. Y un trabajo en equipo pues significa la conformación de varios profesionales dentro de un grupo que es funcional. Esta definición me gustó mucho, es de Salter, Aptus y el señor Ganesh. Es bien ajustada a través de los tiempos. Nosotros podemos haber encontrado ajustes, optimizaciones de estas definiciones, pero es un buen punto de partida que para mi juicio y como recomendación de mi tiempo de experiencia en el trabajo, se aplica bastante bien. Digamos que la parte
gráfica de esta definición básicamente es esta sinergia entre todos los, digamos, todos los que contribuyen pues, a conformar un producto final, que ese producto final puede ser la realización de un pozo, la realización de un proyecto de inyección de agua, actividad exclusiva de optimización y reparación de pozos, un proyecto de técnico de recuperación mejorada, y la suma de todos esos proyectos también engloba lo que es el portfolio de la empresa donde nosotros estamos trabajando. Entonces vamos a tener integrantes o disciplinas como la ingeniería de yacimientos, ingeniería de producción, ingeniería de gas y química, en el caso que se aplique, por supuesto. Tenemos ambiente, legales, economía, tenemos dentro de nuestro grupo de geociencias hay un grupo dedicado a la parte experimental, a la parte de laboratorio, si tenemos esa oportunidad de tener típicos técnicos donde la empresa misma sea capaz pues, de generar sus propios experimentos, operaciones, perforación, diseño de pozos, por supuesto, biología, geofísica, y todo ello, todo interactuando, como lo dicen estas flechitas que tienen dos puntitas hacia ambos sentidos, o para lo que es la conformación de la gerencia de cimientos. Yo me permito poner, digamos, de ladito, fuera de estos círculos, de esta interacción, a la planificación de yacimientos, porque debe haber un grupo que si bien puede interactuar para, digamos, directamente con cualquiera de estas disciplinas, también es un grupo que tiene una labor integradora. Llámese, como les mencionaba anteriormente, la generación, la perforación, el desarrollo de un pozo, de trabajos de pozo, de un proyecto de inyección de agua, de recuperación térmica, la agrupación de todos esos proyectos la hace el equipo de planificación técnica. ¿Para qué, digamos, cuál es la orientación de este equipo más allá de dar las pautas, colaborar y estar, digamos, porque no se van a sentir muy identificados? La última parte de esta cadena integradora es con motivos de desarrollar un plan, de unificar, integrar el plan de desarrollo con fines de reservas, de generar su proceso de reservas. Uno de los puntos importantes también que quería mencionar y recordar en esta lámina es que estos procesos de reserva son anuales. Normalmente los equipos trabajan por metas funcionales, ¿sí? Pero cada una de esas metas está enmarcada dentro de este plan, ¿no? Que sería el producto que va a tener digamos, toda esa suma de metas. Eso se hace anualmente y dentro de ese año hay un periodo que también está planificado para generar y revisar toda esta interacción, unificarla, integrarla, aplicar este plan, nuestra visión de corto, mediano y largo plazo, y de ahí obtener nuestro proceso de reserva finalmente. Toda esta experiencia se hace, como le digo, en forma anual. Ok, esa integración, ¿cómo? Vamos a poner un caso en ejemplo, un estudio de yacimientos. Normalmente pudiéramos estar interactuando entre las biociencias y la ingeniería de yacimientos. Tenemos que dentro de esa interacción pues, está toda esta gama de funciones, actividades que están programadas dentro de esa descripción de ese estudio. Después de que nuestro estudio haya generado un producto que si bien puede ser un estudio estático o un estudio de simulación, por ejemplo, el equipo que siempre está en integración con todas las disciplinas
como es el equipo de técnico de planificación de yacimientos, va y genera sobre ese producto un plan, una curva, lo transforma en una curva de manera de que puedan tomarse decisiones y ver, pasárselo a los siguientes equipos, que puede ser el de economía, para ver la parte rentable y los indicadores económicos que el proyecto esté dando como resultado. Otro ejemplo también puede ser, o cualquier otro tipo de interacción que se pueda dar, es más de una, ¿verdad? Podemos tener la interacción entre operaciones, ingeniería de producción, yacimientos y economía ilegal. Todas ellas pueden interactuar, pues se puede hacer la integración de ese ejercicio, lo cual ese ejercicio tiene una finalidad, planificación de yacimiento, normalmente lo integra, lo vuelve a convertir en un plan, en una curva, y se toman decisiones de acuerdo a los indicadores económicos que se hayan generado. Digamos que probablemente se haya tomado como base el trabajo anterior, el estudio anterior, que ya contaba con una descripción ya definida y aprobada por la gerencia de yacimientos. Y así llegamos también a lo que, bueno, a la definición de gerencia de yacimientos. La gerencia de yacimientos envuelve efectuar ciertas selecciones de escenarios que pueden ocurrir o no pueden ocurrir. Se puede dejar al azar generar ciertas ganancias por la operación de yacimientos sin llevar a cabo una planificación debida. O por el contrario, todo bien organizado, bien planificado para maximizar ganancias de ese mismo yacimiento. Ese ejemplo que está traducido en este párrafo lo podemos ver acá. Tenemos una declinación de reservas donde solamente no tuvimos ninguna planificación adecuada, deliberada, pensada en el tiempo, entre el mediano y largo plazo, y el caso contrario, donde sí, durante en el camino se tuvo esa previsión de hacerlo ordenado, planificado y maximizar las ganancias de ese yacimiento y cambiarle la historia. Eso se hace en equipo, es lo recomendado en estas prácticas, utilizando todos los avances tecnológicos, el conocimiento, el know-how. Y fíjense que en esta otra gráfica lo podemos ver en función de las recuperaciones que pasa en la vida del yacimiento. Podemos, si bien, tener un óptimo en nuestra recuperación primaria y justo aplicar esta planificación en una etapa fundamental del yacimiento, de la vida del yacimiento, en este caso, para este ejemplo, con una optimización positiva y mejorando el rendimiento del mismo yacimiento. También, si lo queremos ver desde otro punto de vista, podemos hacerlo en forma escalonada, desde que se tienen los datos, se genera todo lo que es la parte de geociencias, modelo estructural, modelos estratigráficos, petrofísica, hasta llegar a modelos biológicos o estáticos, luego aplicar disciplinas, otras especialidades como por ejemplo la geoestadística, generar varias realizaciones, modelos dinámicos capaces de tomar en cuenta esas realizaciones y integrar la parte dinámica, fluidos, presiones, historia de producción de los pozos, de ese campo, de ese yacimiento, para luego establecer diferentes casos y correr pues la economía en forma de indicadores que nos digan el resultado alcanzado de este paso a paso. También podemos definirlos para ser más ordenados, de acuerdo a las definiciones de gerenciamiento de yacimiento, en fases, como por ejemplo, en esta sería de 4 fases, donde vamos a estar en la fase 1 con los modelos, los datos,
la fase 2 hasta la finalización del modelo estático, fase 3 hasta la finalización del modelo dinámico, simulación, y después la fase 4, que es la que nosotros normalmente llegamos, que es la definición del modelo de negocio, aplicando toda la parte de economía. Entonces, de acuerdo a la metodología, como digo, lo podemos también desplegar en forma de flujograma. Cada una de esas partes o de esas fases va a tener una definición muy importante para, digamos, obtener esto básicamente, que es lo que nosotros alcanzamos, tener un buen rendimiento alcanzado, producto de haber hecho el paso a paso o las fases en forma clara e integrada. Es por eso que les voy a presentar una recomendación de una filosofía de gerencia de yacimientos. En este caso son 7 fases, desde la exploración hasta el abandono de un campo. Estas fases con definición, poner las limitaciones cuando el campo, digamos, vamos teniendo información, establecer nuestras limitaciones de acuerdo al conocimiento que nos esté dando el campo, ponernos después nuestras metas, hacia dónde queremos ir, cuáles van a ser los cumplimientos, los escenarios y estrategias en donde colocamos nuestras metas, las proyecciones, las decisiones y el monitoreo y el seguimiento de todas estas fases previas. Normalmente, ¿qué tenemos en la fase 1? Definición, muy correlacionable a lo que ya les he mostrado. La parte de adquisición de datos, descripción estática de yacimientos, descripción dinámica de yacimientos, y se maneja una cierta incertidumbre hasta que vayamos teniendo más información de cómo ese yacimiento o cómo ese campo en sus diferentes yacimientos se va a ir comportando. Después entramos a la fase de limitaciones, que es donde planteamos nuestro desarrollo, las políticas, y empezamos a tener información de producción de ese yacimiento. Y aquí se nos abre la posibilidad de tener opciones y decisiones de la estrategia de explotación de ese yacimiento. Después, en la fase 3, nosotros colocamos nuestras metas. Bueno, con algo de información, nosotros podemos ir planteando, bueno, cómo vamos a ir maximizando nuestro valor presente neto, cómo vamos a maximizar nuestro recobro, cuál va a ser la longitud del plato de producción, si tenemos las capacidades de instalaciones de superficie para el manejo de fluidos son suficientes, optimizar el costo por barril, cuánto nos cuesta desarrollar el campo. Y, por supuesto, tener nuestros planes de seguridad, medidas fiscales y empezar a contabilizar los riesgos debido a todas estas metas que empezamos a plantearnos. Por ejemplo, hasta esta fase 3, empezamos a tener una interacción entre fases. La fase 3 de limitaciones, y vamos verificando si, digamos, esa retroalimentación nos va mejorando la formación de esas metas. Después vamos a la fase 4, que son todas aquellas estrategias, escenarios, en donde ya podemos visualizar mejor cuál es el mecanismo de producción que están presentando los yacimientos, la cantidad de pozos, la relación, si tenemos habemos tenido la necesidad de inyectar, cuál es la relación óptima de inyección-producción, el tamaño de las tuberías, de transporte de fluidos, la estrategia de perforación, si vamos a seguir haciendo pozos verticales, pozos de alto grado o pozos horizontales, cuál va a ser nuestra tasa de producción óptima y las capacidades de manejo de los otros fluidos, como son agua y gas, empiezan a establecer la explotación del campo. Y ahí tenemos que pensar un poco en la flexibilidad que nos da el manejo de estos fluidos. Después vamos a la fase 5, en donde hacemos nuestras proyecciones, todos nuestros diferentes escenarios, los ponemos en práctica, tomamos los números, vemos las curvas,
hacemos sensibilidades, aplicamos nuestra economía, vemos cuál de estos, cuál parámetro operativo y técnico influye más entre el resultado visto en indicadores económicos, por ejemplo. Empezamos a visualizar problemas de producción, empezamos a estimar el riesgo y bueno, empezamos a pensar en optimización, en cosas de mejoramiento, de recuperación en el yacimiento. Ahí volvemos a tener un poco de incertidumbre, pero siempre está la flexibilidad de, con el conocimiento del campo, pues hacer nuestros mejores escenarios. Volvemos a tener una fase de interacción entre la fase 4 y la fase 5 para ir mejorando pues nuestra visión de mediano y largo plazo. La fase 6, la fase de decisiones, bueno, llega un momento en que tenemos que ver si lo que estamos previendo de mediano y largo plazo va a tener necesidad de inversiones a futuro, qué oportunidades tenemos en el mercado, cómo podemos incorporar nuevos socios, estamos dentro de economías flexibles donde nos permitan hacer este tipo de planteamientos, considerar obtener más datos. ¿Qué me refiero yo? Si nos hace falta la necesidad de invertir para obtener más sísmica, para tener más resolución, cómo está el riesgo económico, cómo está el mercado y precio de nuestros hidrocarburos, cómo se maneja o cómo están nuestras proyecciones y cómo nos vemos nosotros en función de esas proyecciones. Ahí tomamos la decisión de si seguimos adelante con todas nuestras producciones ya, digamos, o nuestros pasos ya realizados, o si vamos y revisamos y nos vamos por lo menos hasta la fase 3 en metas para ver si podemos ajustarnos a esos cambios de escenario. Y por último, llegamos a la fase 7, que es la fase de seguimiento, la fase de monitoreo. Esta fase es muy importante, ya que esta es la que nos va a decir a nosotros cómo todas nuestras proyecciones, nuestras estrategias, las estamos viendo. Ya tenemos resultados y podemos ir viendo de lo que nosotros proyectamos, basado en nuestras estrategias y decisiones, cómo el campo está respondiendo. Tenemos un control, vigilancia de todas las actividades de pozos, la seguridad siempre del personal, de las instalaciones debe estar siempre revisándose para optimizar y tener siempre presente que es lo principal y lo primordial. ¿Okay? Entonces, esta filosofía es un ejemplo, una recomendación que, digamos, cumple con el ciclo de un yacimiento o de varios yacimientos dentro de un campo petrolero. ¿Ok? Para todo ello debe haber una retroalimentación o feedback durante toda la vida del yacimiento. También les traje esta definición que seguramente muchos estarán identificados, que es la metodología FEL o la BSD en sus siglas en español. A veces las hemos conseguido más, la reconocemos más por este nombre que por FEL, ya que esta metodología no todas las empresas, digamos, la han aplicado bajo ese nombre. Sí, muy probable sobre los pasos, pero adjudicándole muy probablemente un nombre más personalizado. La metodología FEL, o lo que significa FEL, es Front End Loading, y en español sería pues la traducción en fases de visualización, conceptualización y definición. El FEL se realiza aplicado a esta traducción en 3 etapas, que sería el FEL 5, el FEL B, visualización, FEL C, conceptualización y FEL D, definición. Cada una de ellas debe cumplir con una serie de actividades, puntos de verificación y control, como también la autorización de niveles jerárquicos que corresponda antes de seguir a la siguiente fase del proceso. Esta es una metodología que, si bien para quienes la han conocido y la han desarrollado o han formado parte de alguna de estas etapas, es bastante extensa, pero tiene muy buenos resultados. Y es altamente recomendable. Por ejemplo, para que tengan, digamos, de acuerdo a esta lámina,
un ejemplo. Nosotros vamos a tener entre exploración y explotación, que ya sería básicamente el desarrollo de nuestro yacimiento, vamos a tener nuestras etapas de visualización, conceptualización, definición, y desde toda la iniciación de todas las etapas que previamente ya les he mostrado. Entonces, lo que es un orden, digamos, dentro de cada una de ellas, y fíjense acá que dentro de cada una hay fases y pasos que seguir en forma ordenada, y cada paso de visualización, conceptualización, dependiendo de dónde estemos, de exploración, explotación, y de explotación vamos a tener, tenemos que ver, por ejemplo, la fase de perforación e instalaciones, tiene que tener, digamos, la aprobación de esos niveles jerárquicos, por ejemplo. Es por ello que, digamos, esta metodología de gerencia de yacimientos sirven, como les dije, desde la generación de una perforación de un pozo nuevo hasta el armado de un portfolio de un campo, digamos, de un activo. En el caso que yo les mostré en el segundo masterclass, que es el proceso de reservas, también, porque esta etapa del proceso de reservas es la parte final de la gerencia integrada de yacimientos, si lo queremos ver como el portfolio de proyectos que definen a un activo. Nosotros tenemos que, para generar estos proyectos, debimos haber partido de la integración de todas las disciplinas, también para los proyectos de cambio al siguiente año, una vez pasado, digamos, un año de posterior, tenemos que tener, digamos, un nuevo círculo que nos diga a nosotros cómo fue el cambio, pero interactuando nuevamente con todas las disciplinas. Sean esas responsabilidades, pueden moverse, como yo les mostré en el ejemplo, podemos moverse e interactuar de manera de saber que las del proyecto de inicio, que es la curva punteada azul, tenían una interacción de acuerdo a estas funciones para el tipo de proyecto, y luego para el proyecto final, que es las rayas punteadas rojas, tenían otros actores que hicieron, digamos, tuvieron mayor efecto en ese proceso de reservas, lo cual generó como resultado siempre una curva de producción que cumplir, que tiene todas sus metas a cumplir, cómo drenar sus reservas entre lo que es la visión de mediano, corto y largo plazo. Y siempre recordar que el personal de yacimientos, el personal de planificación de yacimientos, es quien cumple muchas veces con esa tarea de integrar toda esta información de este proceso. Bueno, con esto les quería pues traer a colación todos estos temas de gerenciamiento de yacimientos. Aquí les dejo mi ficha, mi bio. Para mí es un placer siempre compartir con ustedes estos temas de ingeniería de yacimientos, sobre todo lo que tiene que ver con reservas, con gerenciamiento de yacimientos. Y en la próxima masterclass, que es el último de este ciclo, vamos a ver cómo aplicamos todo esto, pero ya a un activo, donde tenemos mayor interacción de funciones, de personas, cuando tenemos que incorporar a toda la fase operativa y técnica de subsuelo, economía, legales, dentro de lo que es el gerenciamiento. Muchas gracias por esta oportunidad, por este tiempo a compartir, y siempre pues serán bienvenidos todos comentarios, los que ustedes quieran tener que aportar, compartir conmigo. Les dejo en el canal de YouTube, les dejo el correo para que puedan poner sus inquietudes. Que estén bien y nos vemos en una próxima.